Cuando llueve, no le tenía miedo a la lluvia. La lluvia era solo ruido. Hasta ese día. Tenía 7 años cuando pasó. Nos habíamos mudado hacía poco. Todo era nuevo, la casa, la escuela, los caminos. Nada me resultaba familiar, excepto un amigo que hice en clase. Un viernes me invitó a su casa. Yo acepté sin pensarlo. Caminamos juntos después de la escuela. Él hablaba poco, cada vez menos. A medida que nos acercábamos, su silencio se volvió pesado, incómodo. En la puerta, entró primero y me dejó afuera. Abrió apenas para mirarme. Tenía los ojos vidriosos. Dijo que no había pedido permiso. Dijo que no podía dejarme pasar. Dijo perdón tantas veces que dejó de sonar real. Y cerró. Me quedé solo. El cielo ya estaba oscuro para esa hora. Empecé a caminar. No tenía otra opción. Al principio me repetía que conocía el camino, que no era tan lejos, pero cada paso se sentía más largo que el anterior. Entonces empezó a llover. No fue una lluvia fuerte al inicio, solo gotas separadas, como si alguien estuviera probando cuánto podía aguantar. El camino dejó de parecerme conocido. Todo se veía igual, casas que no recordaba, calles que no reconocía. Sentí que algo no encajaba, como si me hubiera desviado sin darme cuenta. Y entonces vi el bosque, lo reconocí, o eso creí. Me aferré a esa idea. Preferí creer que ese lugar tenía sentido antes que aceptar que estaba perdido. Entré. El sonido de la lluvia cambió ahí dentro. Ya no caía, susurraba. Caminé más rápido, luego más lento. Luego sin saber si avanzaba o solo giraba en círculos. Los árboles empezaron a parecer demasiado altos, demasiado juntos, como si no quisieran dejarme salir. La luz se fue apagando poco a poco, sin que me diera cuenta exactamente cuándo, y en algún momento entendí que algo estaba mal. No veía mi casa, no escuchaba nada familiar, ni siquiera el mundo de afuera, solo la lluvia. Me detuve. Me senté bajo un árbol porque mis piernas ya no respondían. Me dije que solo sería un momento. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no sabía cuánto tiempo había pasado. Todo estaba oscuro, pero no completamente. Lo suficiente para ver formas, no para entenderlas. Sentí algo, muy cerca. No era el viento, no era la lluvia, era respiración. Se movía detrás de mí, sincronizada con el sonido del agua, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando a que yo dejara de moverme. Quise girarme, no pude. Mi cuerpo decidió por mí, quedarse quieto. Algo rozó mi cara, lento, delicado, como si estuviera aprendiendo cómo tocar. Entonces escuché una voz. No venía de un lugar claro, venía de demasiado cerca. Dijo que no pasaba nada. Dijo que la lluvia era hermosa. Y por un segundo casi le creí. Ese fue el peor momento, porque sentí que si me movía, si reaccionaba, algo cambiaría. Como si el silencio fuera lo único que me mantenía a salvo. Pero la sensación crecía. Esa cercanía, ese frío, esa presencia que no podía ver, pero que sabía exactamente dónde estaba yo. Entonces escuché otra voz, lejana, real, rompiendo todo, mi nombre, mi padre, y de repente ya no estaba. El sonido volvió a ser solo lluvia, el aire volvió a ser solo aire, el bosque, solo un bosque. Me encontraron poco después. Nunca pude explicar lo que pasó. Ni siquiera ahora estoy seguro de haberlo entendido. Pero desde ese día, cuando empieza a llover, no siento miedo de mojarme. Siento miedo de quedarme quieto. Porque hay algo en el sonido de la lluvia, algo que no olvida. Y a veces, cuando todo está en silencio,
Casi puedo sentir que respira otra vez justo detrás de mí. El día que la lluvia no estaba sola. No recuerdo mucho de mi infancia. La mayoría de esos años se sienten borrosos, como si nunca hubieran sido míos. Pero hay un día que nunca se fue. Tenía 11 años. La edad en la que eres lo suficientemente grande para cuidar a alguien, pero no para entender realmente el peligro. Mi mamá trabajaba todo el día. Yo me quedaba en casa con mi hermano pequeño. Era una rutina silenciosa, repetitiva y cada vez más asfixiante. Antes solíamos ir a un parque junto al río. Era el único lugar donde sentía que el mundo era más grande que nuestra casa, pero dejamos de ir. Siempre que había tiempo, llovía, y cuando llovía, el río crecía. El parque desaparecía. Durante días pensé en volver. No pedí permiso. Sabía cuál sería la respuesta. Así que una mañana lo hice. Esperé a que mi mamá se fuera. Preparé todo con cuidado, como si eso hiciera la decisión menos grave. Miré a mi hermano dormir y salí. Al principio se sentía como libertad. El aire, el silencio de la calle, la sensación de estar haciendo algo prohibido, todo parecía emocionante. Hasta que el cielo cambió. Las nubes llegaron rápido, demasiado rápido. Cuando empezó a llover, dudé. Pensé en volver. Corrí de regreso a casa, pero no pude entrar. Había olvidado abrir bien la puerta. Ese fue el momento en que todo empezó a torcerse. Me quedé bajo la lluvia frente a mi propia casa, sin poder entrar. Y en lugar de esperar, decidí seguir. El parque estaba vacío. La lluvia lo había transformado en algo irreconocible. El río estaba más alto, el suelo blando, todo parecía moverse aunque nada se moviera. Aún así, empecé a jugar, porque eso hacen los niños cuando no saben qué más hacer. Imaginé batallas, barcos, enemigos. Convertí el miedo en un juego. Por un rato, funcionó, hasta que escuché algo. Un sonido fuera de ritmo. No era la lluvia, no era el río. Venía de debajo de la estructura del parque. Me detuve. El silencio después de darte cuenta de algo es diferente. Pesa más. Miré. No había nada. Me convencí de que lo había imaginado. Volví a jugar. Me obligué a seguir, como si ignorarlo fuera suficiente para hacerlo desaparecer. Subí de nuevo y entonces lo vi. Un niño, quieto, mirándome. No se movía como alguien que estaba jugando. No parecía sorprendido. No parecía perdido. Solo estaba ahí. La lluvia caía sobre él, pero no reaccionaba. Su piel tenía un tono extraño, apagado. Sus labios sin color. Y aún así, sostenía un palo, igual que yo, como si estuviéramos en el mismo juego. Pero no lo estábamos. Lo supe de inmediato. Retrocedí sin pensar. Caí, me levanté, corrí, no miré atrás al principio. Sentía que si lo hacía, algo iba a cambiar, como si reconocerlo le diera permiso para acercarse más. Cuando por fin miré, seguía ahí, en el mismo lugar, pero ahora levantaba la mano. No era un saludo, era un gesto lento, insistente, como si no quisiera que me fuera. Corrí más rápido. Cuando llegué a casa, me quedé en el porche, empapado, temblando, escuchando a mi hermano llorar dentro, sin poder entrar, sin poder moverme. Cuando mi mamá llegó, todo se rompió. Le conté lo que vi. No me interrumpió, no me corrigió, solo cambió su expresión, como si ya conociera la historia. Me dijo que, cuando era niña, un chico de su escuela desapareció en ese mismo parque durante una lluvia. El río creció y nunca lo encontraron.
Desde entonces, cuando llueve, no pienso en el parque, pienso en cómo me miraba, en lo quieto que estaba, en que no parecía sorprendido de verme, como si hubiera estado esperando. Y a veces me pregunto algo que nunca le dije a nadie, si ese día yo llegué al parque por decisión propia o si alguien necesitaba que estuviera ahí. Cuando el llanto se acerca, tenía 14 años cuando pasó. Era temporada de lluvias en México, de esas en las que el cielo parece no descansar nunca. Esa noche estaba en casa de mis primos. Uno de ellos dijo, casi en susurro, que la noche anterior había escuchado a La Llorona. Nos reímos, no porque no creyéramos en historias, sino porque siempre parecen lejanas, como si le pasaran a otros. Pero él no se rió. Dijo que esa noche volvería, que cuando llueve y el agua corre cerca de la casa, es cuando aparece. Y yo, sin pensarlo demasiado, decidí quedarme. La curiosidad es extraña. A veces pesa más que el miedo, hasta que es demasiado tarde. La casa se fue quedando en silencio poco a poco. Los adultos se durmieron. Nosotros seguimos despiertos. La televisión hacía ruido, pero nadie realmente la estaba viendo. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando todo cambió. Mi primo, el que había contado la historia, dejó de moverse. Se metió debajo de la cobija, como si supiera algo que nosotros no. Le pregunté qué pasaba. Dijo, ya va a empezar. No explicó más. Pero entonces, los perros comenzaron a ladrar. No fue un ladrido normal. Era desesperado, constante, como si algo los estuviera alterando. Mi primo apretó la cobija con fuerza. Luego dijo, ahora los gatos. Y como si lo hubiera provocado, se escucharon peleas afuera. Arañazos, golpes, un caos breve pero violento. El aire en la habitación cambió. Ya no nos reíamos. Después vinieron más ruidos, animales inquietos, golpes lejanos, todo fuera de lugar. Y entonces dijo algo más. Ahora todo se va a quedar en silencio. Lo dijo con una seguridad que no tenía sentido, pero ocurrió, de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Ni viento, ni insectos, ni un solo sonido. El silencio no era tranquilidad, era presión. Mi primo susurró, ya viene. Nadie preguntó quién, porque todos lo sabíamos. El primer llanto llegó desde lejos. Era débil, casi arrastrado por la lluvia. Un sonido triste, sí, pero había algo más debajo, algo que no encajaba, algo que hacía que no quisieras escucharlo completo. Sentí un nudo en el estómago. Quise convencerme de que era alguien más, cualquier otra cosa, pero el sonido volvió, más claro, más cercano. Mis primos no se movían. Uno seguía escondido, el otro apenas respiraba. Yo miré hacia la ventana. Algo en mí quería ver. Necesitaba comprobarlo, darle forma, hacerlo real, para que dejara de sentirse peor que eso. Dije que podíamos acercarnos, que solo miraríamos rápido. Nadie respondió. Di un paso. El llanto cambió. No era más fuerte, pero sí más presente. Como si no viniera de un lugar, sino de varios al mismo tiempo. Entonces ocurrió algo que no puedo explicar bien. Por un instante sentí que no estaba afuera. Sentí que estaba cerca, demasiado cerca. Mi primo gritó, un grito seco, lleno de pánico real, no como los de broma. Eso rompió todo. Corrimos, nos escondimos. Nadie volvió a acercarse a la ventana. El llanto siguió un momento más. Y luego se fue. O al menos, eso quisimos creer. A la mañana siguiente lo contamos. Se rieron. Dijeron imaginaciones, que la noche exagera todo, excepto mi abuela.
Ella no sonrió. Solo dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Cuando la escuchas lejos, está cerca. Y cuando la escuchas cerca, en realidad está lejos. Guardó silencio un momento antes de añadir: tuvieron suerte de no mirar. Desde entonces, cuando llueve por la noche, no me acerco a las ventanas. No porque tenga miedo de ver algo, sino porque hay sonidos que no necesitas entender para saber que no deberías responderles. Y hay llamadas que no están hechas para ser escuchadas de cerca. El bosque no siempre protege. Crecí creyendo que el bosque cuidaba de mí. Mi abuela lo decía con tanta seguridad que nunca lo cuestioné. Para ella, el bosque no era solo árboles y silencio, era algo vivo, algo que observaba, y durante mucho tiempo yo también lo sentí así. Vivía en una zona aislada, rodeado de árboles. Salir a caminar entre ellos era parte de mi rutina. Siempre iba con mi perro. Nunca tenía miedo. Al contrario, había momentos en los que sentía que no estaba solo, pero de una forma extraña, no amenazante, como si algo estuviera ahí, vigilando. Esa sensación desapareció una noche. Salí más tarde de lo habitual. El sol ya se había ido y el bosque se sentía distinto. No hostil, pero sí vacío. Demasiado vacío. Apenas entré, creí escuchar la voz de mi padre llamándome desde atrás. Me detuve. Escuché con atención. Nada. Cuando miré hacia la casa no había señales de que hubiera llegado. Seguí caminando, pero algo ya no encajaba. Mi perro también lo notó. Ya no estaba tranquilo. Miraba hacia la oscuridad como si pudiera ver algo que yo no. Y lo peor, era el silencio. El bosque nunca está completamente en silencio. Siempre hay algo: hojas, viento, animales. Esa noche, no. Era como si todo se hubiera retirado. Llegué a mi lugar habitual e intenté ignorarlo. Me senté, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Entonces lo escuché otra vez. Mi nombre, la voz de mi padre. Pero esta vez no sonaba bien. No era natural. Era una copia imperfecta. Como si algo hubiera aprendido a hablar, pero no entendiera cómo hacerlo del todo. Sentí un frío inmediato. Levanté la mirada y lo vi, no completamente, nunca completamente, solo lo suficiente. Una figura demasiado alta, parcialmente oculta entre los árboles, inmóvil, observando. No se movía, pero su presencia llenaba todo el espacio. Y entonces volvió a hablar, como si supiera que ya lo había visto. Quise correr. No pude. Mi cuerpo no respondía. Mi perro reaccionó antes que yo. Se lanzó hacia la oscuridad, hacia eso, y desapareció entre los árboles. El sonido que siguió fue breve. Después, silencio otra vez. Ese fue el momento en el que entendí que ya no estaba en un lugar seguro. No importaba lo que siempre había sentido antes. Eso no pertenecía ahí, o peor aún, sí pertenecía, y yo no. Algo cambió entonces. Desde detrás de mí, un sonido rompió el aire, un aullido, pero no era normal. No venía de un solo lugar. Era como si muchas voces se superpusieran en una sola. Profundo, antiguo, imposible de ubicar. El bosque, respondió. La presencia frente a mí dejó de sentirse dominante. Retrocedió, no con miedo visible, pero sí con intención de alejarse, y luego ya no estaba. Desperté más tarde. En casa, nunca volví a ese lugar. Con el tiempo, intenté darle sentido a lo que pasó. Me hablaron de criaturas que imitan voces, que atraen, que esperan. Pero lo que más me marcó no fue eso, fue lo otro, porque algo más estaba ahí esa noche.
algo que no vi, algo que hizo que aquello se fuera. A veces recuerdo lo que decía mi abuela, que el bosque protege. Antes pensaba que era una metáfora, ahora no estoy tan seguro, porque si es cierto, entonces hay cosas allá afuera que no nos atacan, no porque no puedan, sino porque algo más decide que no. El niño en el pasillo, siempre pensé que era paranoico, de esos que escuchan un ruido y ya imaginan a alguien dentro de la casa. Una llave mal cerrada, pasos que no existen, cosas así. Mi familia nunca creyó en nada paranormal, yo sí. Durante mucho tiempo pensé que esa diferencia estaba en mi cabeza, hasta que dejó de estarlo. Mi habitación está aislada del resto de la casa, al final de un pasillo corto, junto al cuarto de lavado y un baño que casi nadie usa. Es un lugar donde los sonidos se quedan, como si no supieran a dónde ir. Una mañana, muy temprano, mi hermano menor me despertó. Aún estaba oscuro, pero ya entraba algo de luz por la ventana. Esa hora incómoda donde todo parece fuera de lugar. Me miró serio y me dijo: «Corre». No pregunté por qué. Corrimos hasta la sala. Cuando nos detuvimos, le pregunté qué había pasado. Tardó en responder, como si no quisiera repetirlo. Dijo que había alguien en el pasillo. Alguien de mi tamaño, caminando de un lado a otro, pero no caminaba bien. Dijo que se movía raro, como si no supiera exactamente cómo hacerlo, y que no tenía cara, no porque no la hubiera visto, sino porque no había nada que ver. Antes de que pudiera decir algo, lo escuchamos. Pasos, no rápidos, no lentos, constantes, viniendo desde el pasillo. Ese sonido no era como el de alguien caminando normal. Era demasiado regular, demasiado preciso. Como un patrón. Fuimos con nuestro papá. No nos creyó. Y en ese momento yo tampoco estaba seguro de hacerlo. Era más fácil pensar que habíamos imaginado todo. Pasaron meses. El tema se volvió una historia más. Algo que contábamos a veces, como si al repetirlo perdiera peso. Hasta que volvió a pasar. Estaba en mi cuarto, acomodando mis cosas, cuando lo vi. No de frente, de reojo. Movimiento en el pasillo. Pensé que era mi hermano. Pero algo no encajaba. Me detuve. Observé sin mirar directamente. La figura seguía ahí, moviéndose de un lado a otro, igual que antes, con esa rigidez, como si cada paso fuera una imitación. Decidí salir del cuarto. Fui a la sala. Mi hermano estaba ahí, sentado, quieto, no había nadie más. Sentí ese tipo de frío que no viene del ambiente. Volví al pasillo, nada, ni un sonido, ni una puerta. Nada que indicara que alguien hubiera estado ahí, pero había algo que no pude ignorar. No lo había visto bien, pero sí lo suficiente. Las manos, demasiado pálidas, inmóviles. Incluso cuando el resto del cuerpo se movía. Desde ese día, la idea de que era mi imaginación dejó de funcionar, porque ya no era solo una vez, ni solo mi hermano, era consistente, como si siguiera un patrón que yo todavía no entendía. La peor parte no fue verlo. Fue una noche después. Estaba acostado, completamente cubierto con la cobija, intentando dormir. La casa estaba en silencio. Entonces sentí movimiento desde atrás, muy leve, como si alguien se deslizara debajo de la cobija, con cuidado, como si no quisiera despertarme. Pero sabía que yo estaba despierto. No me moví, no respiré más fuerte, nada, porque en ese momento entendí algo. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí, y tal vez eso era exactamente lo que quería. Desde entonces, no he vuelto a ignorarlo, pero tampoco lo enfrento, porque hay una diferencia entre tener miedo a algo y darte cuenta de que algo sabe exactamente dónde estás.
No le abras la puerta. La casa no era mía. Solo iba a quedarme ahí un tiempo. Estaba vacía, prestada, demasiado grande para una sola persona. De esas casas donde cada habitación parece observarte cuando pasas. Al principio, lo único inquietante era el silencio, hasta que alguien tocó el timbre. La casa está lejos de todo. No es un lugar al que llegues por accidente. Por eso, cuando abrí la puerta, ya algo se sentía mal. Era una mujer mayor, muy alta, demasiado. No era solo su estatura, era la forma en la que ocupaba el espacio. Como si su cuerpo no estuviera hecho para encajar en nada. Su ropa no le quedaba bien, no como alguien desarreglado, sino como si hubiera elegido tallas incorrectas, sin darse cuenta. Me tomó de la mano antes de que pudiera reaccionar. Sonrió. Demasiado. Dijo que venía de alguna organización del vecindario. Su voz era baja, casi un susurro, como si hablar claramente no fuera natural para ella. Quise decir que no, lo pensé, pero no encontré una razón, y eso fue suficiente para dejarla entrar. Caminó detrás de mí. Sus pasos eran irregulares. No cojeaba, no arrastraba los pies. Era algo peor, como si cada paso fuera una decisión que tenía que tomar en el momento. Se sentó sin pedir permiso y me miró. No dijo nada, solo sonreía, esperando. El silencio se volvió pesado, denso, como si la habitación se hubiera encogido. Entonces sacó algo del bolsillo, un dulce, rojo oscuro. Me dijo que lo comiera. No sonó como una sugerencia, lo acepté. No porque quisiera, sino porque su mirada no cambiaba. Lo probé, y en ese instante supe que algo estaba profundamente mal. No era un sabor normal, era incorrecto, como si mi cuerpo rechazara entenderlo. Quise escupirlo, no lo hice. Ella seguía sonriendo, asintiendo, observando cada reacción. Dijo cosas mientras tanto. Creo. No estoy seguro. Su voz era demasiado baja, o tal vez mi mente ya no quería escucharla. Le dije que iba por agua. Necesitaba alejarme, aunque fueran unos segundos. Cuando volví, ya no estaba. No escuché la puerta. No escuché pasos. Nada. Solo ausencia. Revisé la casa entera. Cada habitación. Cada rincón. No encontré nada. Pero la sensación no se fue. Era peor porque ahora sabía que podía estar sin hacer ruido. Esa noche no dormí bien. Cada sonido de la casa vieja parecía intencional. Cada crujido, una señal. Aún así, traté de convencerme de que todo tenía una explicación, que ella simplemente se fue, que yo estaba exagerando. Hasta la mañana siguiente, había otro dulce en la sala, sobre la mesa. No recordaba haberlo visto antes, pero tampoco podía demostrar que no estuviera ahí. Y esa duda fue suficiente para que la lógica empezara a romperse. Esa noche decidí actuar como si nada pasara, sin bloquear puertas, sin paranoia, como si eso hiciera que desapareciera. Me desperté de golpe, no sé por qué, pero sabía que algo estaba mal. Encendí la luz, y ahí estaba, a mi lado, de pie, observándome, sonriendo. No se movió hacia mí, no hizo nada, solo estaba demasiado cerca. Cuando grité, retrocedió, rápido, de una forma que no parecía humana, y desapareció en el pasillo. Ahí entendí algo. No había entrado, nunca se fue. El resto de la noche fue una huida, luces que no respondían bien, sombras que no coincidían, la certeza constante de que no estaba solo, pero tampoco sabía dónde estaba ella exactamente. Cada puerta abierta se sentía como una invitación, cada esquina como una trampa. Logré salir. No miré atrás. Nadie encontró nada después. Nadie me creyó del todo.
Y eso casi sería tranquilizador, si no fuera por un pensamiento que no me deja en paz. No fue una coincidencia, no fue una visita, fue una prueba. Porque hay algo peor que dejar entrar a alguien extraño en tu casa, es darte cuenta de que no necesitas abrir la puerta para que algo decida quedarse. Y así terminan estas historias, o tal vez no, porque el verdadero terror no siempre vive en lo que vemos, sino en lo que imaginamos cuando todo queda en silencio. Cada sombra, cada susurro, cada recuerdo puede esconder algo más. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Si te atreves, la próxima vez iremos aún más profundo, porque hay historias que nunca dejan de perseguirnos.